en los pacientes de la tercera edad es la osteoporosis senil. La osteoporosis senil limita nuestras posibilidades de rehabilitación de la función bucal. Además, es un indicador de que algo está sucediendo en el metabolismo óseo, advirtiendo la existencia de enfermedades óseas sistémicas en los huesos. Generalmente los médicos se basan en una radiografía odontológica, ya sea periapical o panorámica, para ver si existe osteoporosis en el hueso maxilar o en el mandibular. A partir de ese hueso se van dando cuenta que es el primer talán de que esa paciente va a tener osteoporosis en huesos largos del cuerpo humano. Esa paciente va a sufrir de osteoporosis. Entonces se hace una medicina preventiva que no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al médico. ¿En qué consiste la osteoporosis? Sí es importante que sepamos. La osteoporosis consiste en un descenso de la masa esquelética sin alteración en la composición química del hueso. Este descenso de la masa esquelética puede deberse a un desequilibrio entre la formación y la absorción del hueso, lo que provoca adelgazamiento de las trabéculas, adelgazamiento de la cortical ósea y un aumento en los espacios medulares o espacios lagunares, lo que va a provocar que los huesos sean más frágiles y sean huesos susceptibles a la fractura. El aumento en la reabsorción puede deberse a cualquier tipo de trastorno que reduzca el nivel del calcio en el plasma. En este tipo de situación, este déficit de calcio en el plasma es compensado con la salida del calcio del hueso hacia el plasma, ¿ok? Pierde el hueso y el plasma se equilibra, y al perder el hueso calcio se va descalcificando. Esta es una enfermedad característica en las personas mayores y generalmente en las mujeres en el periodo posmenopáusico. La estructura del hueso maxilar en una mujer osteoporósica tiene como característica la existencia de hueso cortical poroso y la reducción en la cantidad del hueso trabecular. ¿Ok? La relación entre la osteoporosis y la cavidad bucal. La osteoporosis y la enfermedad periodontal son dos enfermedades cuya incidencia es mayor a medida que avanza la edad. Son consideradas ambas como un problema de salud pública. La osteoporosis puede afectar cualquier tipo de hueso, por lo que también podría observarse una disminución en la densidad mineral del hueso, lo que va a contribuir a que el hueso de soporte sea susceptible de enfermedades afectando el periodonto de los huesos. La enfermedad periodontal, la densidad de la mandíbula, la disminución de la altura de la mandíbula, la reducción en el ancho del cortical y la disfunción de las articulaciones temporomandibulares se reporta que son debidos a problemas en la reabsorción del hueso, relacionados principalmente a la enfermedad periodontal con consecuencia de pérdida de hueso. ¿Por qué va a haber pérdida de hueso? A través de la osteoporosis. Entonces, muchas veces van concomitantes enfermedad periodontal y la osteoporosis. Otras causas que pueden producir osteoporosis son una acidosis crónica, donde va a existir la necesidad continua de suplementos de calcio para mantener un pH de plasma normal. Otra causa es la terapia corticosteroide extensa. Los corticoides tomados
a través de mucho tiempo van a producir osteoporosis. Una baja absorción de calcio en el metabolismo y la inamovilidad prolongada. Las personas que están enfermas por X o Z causa y no pueden moverse de una cama o de una silla de ruedas, es seguro que van a presentar osteoporosis. ¿Cómo vamos a diagnosticar la osteoporosis? La osteoporosis la diagnosticamos generalmente a través de los rayos X, en el que podemos ver una reducción de la densidad ósea. La pérdida del hueso se presenta sobre todo en la superficie interna con leves cambios en la superficie del periósteo. ¿Ok? Podemos verla a través de una tomografía computarizada que la conocemos como Cone-VIN. El Cone-VIN tiene una ventaja con la tomografía computarizada para todo el cuerpo. La ventaja es que nos ha de presentar cortes. A través de esos cortes, nosotros podemos diagnosticar osteoporosis. Otro tema para diagnosticar la osteoporosis es la densitometría ósea. Nosotros pedimos este examen al paciente. La densitometría ósea es una prueba indolora que mide exactamente el contenido mineral del hueso. La medición de la masa ósea en relación con el volumen para determinar las probabilidades de desarrollar osteoporosis. Comúnmente se considera que el volumen del hueso está en relación con la cantidad de densidad ósea. ¿Ok? Y también podemos diagnosticarlo a través de exámenes de sangre. ¿Cuáles son las personas que corren riesgo o los factores de riesgo en la enfermedad de la osteoporosis? Las mujeres a las que se les ha retirado los ovarios, las personas con estilos de vida desfavorables, personas que toman mucho café, toman mucho alcohol, fuman o tienen una muy pobre alimentación, y las personas sedentarias, personas que no se exponen a la luz solar, personas que no practican ningún tipo de ejercicios. Algunos factores de riesgo pueden ser modificados como una adecuada ingesta de calcio durante las etapas de la vida, cambio en los estilos de vida, eliminar el tabaco, eliminar el alcohol, practicar algún tipo de ejercicio, evitar el consumo de cierto tipo de medicamentos, etc. Asimismo, es fundamental el tratamiento hormonal en las mujeres al llegar el periodo de la menopausia. Esto va a disminuir el riesgo de padecer osteoporosis y conseguir una mejor calidad de vida. Otro cambio patológico, vamos a ver aquí el hueso trabecular con osteoporosis. Es un hueso con los espacios medulares o lagunares grandes y con las trabéculas delgadas y frágiles. ¿Ok? Acá un hueso saludable tiene espacios lagunares pequeños o espacios medulares y las trabéculas son gruesas. En una radiografía vemos aquí espacios lagunares grandes. En esta radiografía podemos observar que este paciente está sufriendo de osteoporosis. Si vemos una radiografía como esta, inmediatamente le decimos que recurra a su médico para ver si no está empezando un proceso osteoporósico en los huesos largos de su cuerpo. Osteoporosis en la rama de la mandíbula. Se ve difuso y las trabéculas grandes.
las trabéculas delgadas y los espacios lagunares grandes. Lo mismo acá, los espacios lagunares grandes y se ven trabéculas delgadas. Otro cambio patológico que tenemos que tomar en cuenta es la diabetes mellitus. Los principales, la causa primaria de la diabetes mellitus es la deficiencia de insulina, eso sabemos. Es un descenso en la tolerancia a la glucosa. Los síntomas específicos de la enfermedad son la sed, poliuria, el prurito y la pérdida de peso. Como signos neurológicos de diabetes tenemos el entorpecimiento y hormigueo en las extremidades. Los principales signos que presenta un paciente diabético en la cavidad oral son la hiposalivación. Esta hiposalivación va a producir queilitis angular, produciendo dificultad para abrir la boca, además de dolor. La diabetes es la causante de producir una disminución de la salivación en la boca del paciente y consecuente una mayor colonización e infección por Candida albicans. Ustedes que ya han hecho tercer y cuarto saben que la saliva es uno de los principales elementos para la retención en prótesis totales y muchas veces en prótesis parciales. Por lo tanto, si tenemos un paciente con hiposalivación y con antecedentes de diabetes, tenemos que mandarlo a su endocrinólogo para que equilibre sus niveles de azúcar. ¿Ok? Otro signo que puede presentar el paciente diabético es la halitosis. Tienen mal aliento. La serostomía es la sequedad de la boca, es una sequedad patológica de la boca que se produce a través de cierto tipo de males sistémicos que tiene el paciente. Esta serostomía produce una disminución de oxígeno en la boca y hace que el medio oral se transforme en un medio anaeróbico, facilitando la formación de gases. Estos gases son los que van a causar el mal aliento en la boca del paciente. ¿Ok? Un diabético incontrolado va a presentar avitaminosis, en especial avitaminosis del complejo B, como la tiamina, riboflavina, niacina, etcétera, etcétera. Va a haber apariciones rápidas de lesiones gingivales. Vamos a tener sequedad de la boca con hiperemia de la mucosa y tumefacción. Vamos a tener en la boca del paciente sensación de quemazón. Si tenemos hiperemia y sensación de quemazón y nosotros ponemos una prótesis total a este paciente porque no sabemos la sintomatología de la diabetes, ¿qué es lo que vamos a producir? Que aumente el calor y la quemazón de boca en el paciente. Por lo tanto, ese paciente no va a poder utilizar su prótesis. ¿Ok? Y por último, va a haber pérdida en las papilas filiformes de la lengua. Contraer infecciones orales para un diabético es complicado porque los tejidos producen una respuesta tardía, o sea, tardan en cicatrizar, tardan en curar, ¿ok?
Hasta ahí lo que es la diabetes, lo que necesitamos saber de la diabetes. Deficiencia de hormonas sexuales. Muchas veces nos tocan pacientes que están en proceso de menopausia o premenopausia o posmenopausia. Son pacientes bastante complicados. Muchas veces no los entiendes, pero tienes que empezar a entender que la mujer a partir de los 45 años, la mujer que es la más complicada en este tema de menopausia, al hombre se le pasa rápido. Tienes que, cuando no sabes, adivinas, porque la persona tiene mal carácter, tiene impaciencia, no quiere estar sentada en el consultorio, se siente encerrada. Es una paciente bastante complicada cuando no la están tratando a través de las hormonas. ¿Qué pasa con las hormonas en la menopausia? El nivel de estrógenos en la menopausia en las mujeres baja. Hay insuficiencia, ¿no? Como ha cesado la menstruación, entonces dejan de producir estrógenos y andrógenos, ¿ok? ¿Cuáles son los signos habituales para que más o menos conozcamos estos pacientes? Tienen extensos trastornos del sistema nervioso. Son pacientes que siempre tienen calor y están con sudoración. Y tienen inestabilidad emocional, no solamente con el marido, sino con todo el mundo. Son de muy mal carácter. Cuando uno va envejeciendo, cuando las mujeres van envejeciendo, la osteoporosis las afecta con mayor intensidad precisamente por la pérdida de la función ovulatoria y la reducción en las concentraciones de estrógenos y progesteronas. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos habituales en una paciente, perdón, los signos bucales, ya hemos visto los signos habituales, en una paciente con hormonal, menopausia, premenopausia y posmenopausia? Los signos habituales son la deficiencia en cuanto a salivación, va a tener igual hiposalivación, va a tener gingivitis escamosa y va a presentar una atrofia de la capa queratinizada de la mucosa oral. Son signos habituales de una persona con menopausia. Como cultura general, que es importantísimo saber, el tema de la hipertensión arterial. En muchos casos, y se han visto en miles de casos, que los odontólogos no saben tomar la presión en los pacientes y tampoco saben ni diagnosticar la presión alta o la presión baja. ¿Ok? Tampoco saben interpretar los exámenes. Entonces, como posiblemente todos saben en mi curso, pero para las personas que no saben, el tema de la hipertensión arterial aparecen los siguientes números. Una cifra superior, vamos a decir 120, que representa la presión máxima que ejerce el corazón cuando late. Es la presión sistólica. Y la cifra inferior vamos a poner 75, 120, 75, que es una presión normal. ¿Qué representa la cifra inferior? La cantidad de presión en las arterias entre un latido y otro latido, que se conoce como la presión diastólica. ¿Ok? Entonces, la presión superior es la sistólica, presión que ejerce el corazón cuando late.
y la medida inferior o la cifra inferior es la cantidad de presión en las arterias entre latidos, es la presión diastólica. El aumento en la presión sistólica, estábamos con un paciente 120, hasta 130 puede ser normal. 140, 150, la presión sistólica está elevadísima. Este paciente es un paciente de riesgo, puede presentar problemas cardiovasculares. El aumento en la presión diastólica duplica el riesgo de la enfermedad cardíaca o de un accidente cerebrovascular. Tengan siempre en cuenta cuando vayan a hacer cirugías, cuando hagan implantes, cuando hagan algún tipo de intervención en el consultorio, siempre es mejor tomarle la presión al paciente. Es mejor no correr riesgos. La presión arterial oscila entre las personas entre 40 y 70 años, entre 120 la sistólica y 80 miligramos de mercurio la diastólica. Más allá de 120, 130, como les digo, puede estar equilibrada, pero más allá de 130 se considera hipertensión. Si está con hipertensión el paciente, yo no les aconsejo ni siquiera usar el anestésico sin adrenalina. No se arriesguen a nada. Mándenlo a su médico, a su cardiólogo, a su médico vascular, que equilibre ese tipo de presión y cuando tenga la presión equilibrada, vuelva al consultorio y hagan lo que tienen que hacer. ¿Ok? Nosotros no vamos a atender a ese paciente, pero sí lo vamos a alertar a ese paciente. Las dislipidemias. ¿Qué entendemos con las dislipidemias? Son enfermedades crónicas que llegan junto con la vejez. ¿Ok? Las dislipidemias son las que están asociadas a los niveles elevados de colesterol o de triglicéridos. Estas dislipidemias pueden producir infarto cardíaco en los pacientes. Tal vez no suceda nada en el consultorio, pero si tienes un paciente demasiado gordo y tienes que hacer una intervención, es mejor pedir un análisis. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces van pacientes a la consulta y te dicen, ¿me lo puede leer, por favor, este análisis que me han sacado? Cuando tú lees, no sabes dónde estás parado, ¿verdad? A mí me ha sucedido y le ha debido suceder a todo el mundo. Pero es importante que sepamos una situación. Colesterol, medida del colesterol encima de los 250, el paciente tiene bastante colesterol. Debajo de los 250 está equilibrado. Triglicéridos encima de los 160, 300, 200, 500 es paciente de riesgo. Debajo de los 160 está equilibrado. Cuando veamos esas cifras astronómicas, ¿qué le decimos al paciente? Vaya a lo de su médico cardiólogo o endocrinólogo para que haga un tratamiento sobre su colesterol y sobre sus triglicéridos. El colesterol lo tienes que traducir de la siguiente manera, además porque te viene una papeletita con riesgo cardíaco. El colesterol LDL es el mal colesterol. Entonces, cuando viene la papeleta con un LDL y te dice riesgo cardíaco, LDL elevado por encima de los 60, 70 hasta más,
ese paciente tiene riesgo cardíaco. Por debajo de los 40, 30, 35 está muy bien. Mejor si es 19, 20, 18. Y el HDL es el buen colesterol. Si está elevado, díganle al paciente que sea feliz, porque ese colesterol es el buen colesterol. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacer el tratamiento en ese paciente, pero como recomendación le pueden decir que realice ejercicios físicos, que tenga una dieta baja en grasas y, bueno, el uso de estatinas, que son bueno, hay un montón de estatinas, ¿no? Hay nombres comerciales, pero nosotros no nos vamos a hacer cargo de ese paciente, por lo tanto, lo despachamos a su médico. Pero ¿qué hemos hecho? Se lo hemos leído el análisis al paciente. No hemos quedado de ignorantes. La deficiencia de nutrición. Dentro de lo que está la deficiencia de nutrición, las personas de edad avanzada necesitan mantener una nutrición equilibrada mediante dietas regularizadas. Esta nutrición equilibrada es el resultado de procesos de ingestión, absorción, utilización y excreción de los alimentos. La deficiencia de nutrición en la boca de un paciente puede producir cierto tipo de efectos en cambios en la mucosa oral, características de lengua lisa, puede producir queilitis angular y puede producir lengua lisa y atrófica, dependiendo, por supuesto, qué tipos de medicamentos está usando el paciente o cómo está haciendo su alimentación. Además, como hemos dicho, cambios en la mucosa, queilitis angular, lengua lisa y atrófica, es si el paciente está con hiposalivación. Algo, si no está el paciente con diabetes, entonces algo está produciendo hiposalivación. ¿Ok? Tenemos que decirle al paciente que se puede observar deshidratación, que se puede ver deficiencia en el complejo B, que se puede ver deficiencia de hierro, todo ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decirle al paciente? Que se vaya a lo de un nutricionista. El nutricionista se va a encargar de ese paciente. Dentro de los problemas, vamos a ver si está acá. No. Dentro de los problemas de envejecimiento, estamos nosotros, los odontólogos o los médicos, produciendo problemas en el paciente, que los conocemos como causas iatrogénicas. Estas causas iatrogénicas son producto de una participación inadecuada del odontólogo. Puede ser una aplicación irresponsable, aplicación de métodos y técnicas prostodóncicas de dudosa y mínima calidad. Estas pueden ser irreversibles y van a producir reabsorción de los rebordes alveolares edéntulos. De esa manera surge el problema que lo conocemos como osteoporosis por abuso, que van a desencadenar estímulos excesivos producto de las presiones exageradas sobre los tejidos blandos de soporte, a través pues de bases protésicas con defectos y desajustes. Va a haber desequilibrio en la oclusión y las superficies pulidas con una función neuromuscular baja, ¿ok? Entonces nosotros también podemos producir en el paciente problemas por nuestra inexperticia y nuestra inexperiencia, ¿ok? Hasta aquí avanzamos, chicos. No los he de molestar más por hoy. Feliz día a todos los alumnos que son papás. Feliz día del papá. Y mañana, chicos, nos vemos en la clínica a partir de las 8:15. Cuídense.
Hasta luego, doctor. Gracias. Feliz día. Chao, chicos. Chao. Feliz Día del Padre. Hasta luego, doctor. Feliz día. Chao.